gente bella, listos para un temazo que os va a doler a muchas mujeres, sobre todo. No hay mejor ejemplo que mi propio ejemplo. Hoy voy a contaros sobre mi vida con mi ex marido para que veáis hasta qué punto he traído yo en mi vida un abuser, es un abusador, un manipulador. ¿Por qué he traído? ¿Cómo puedo describir esta vida? Y por supuesto vais a entender por qué había tanta necesidad de estudiar esta cabecita, por qué he traído a este hombre en mi vida y por supuesto el temazo de hoy. Yo quiero que reflexionéis sobre vuestras conductas, vuestras vidas y nunca jamás vais a repetir estos patrones que lo atraemos desde infancia. Mi vida, he dicho en muchas ocasiones y voy a repetir, ha sido en una familia donde mamá era huérfana, una madre que jamás ha recibido un beso, un abrazo, un apoyo, una seguridad. Era una mujer que carecía de todo esto, ella no sabía lo que es dar un abrazo, no sabía qué es abrirse, amar, agradecer en realidad, porque ella no ha recibido nada de eso, no ha recibido ni más mínimo cariño ni de su padre y ni hablar de las madrastras porque le pegaban, le castigaban. Era como ser peor que una huérfana de un orfanato, porque ella estaba viviendo con las madrastas que le maltrataban muchísimo. Mi madre tenía muchísimas traumas. Por supuesto, estos traumas ella no los sanó y estaba su niña interior, como yo he dicho en uno de los vídeos, estaba muerta y nazco yo, el fruto de un matrimonio con un hombre que se casó mi madre con mi padre, que era uno de los pequeños, digamos de los 5 hermanos era el quinto. Ha crecido él sin padre porque mi abuelo murió en la Segunda Guerra Mundial. Y mi padre, a pesar de que estaba, digamos, sin padre, pero sí que tenía una madre que no daba mucho cariño, pero sí que había digamos, cierto trato familiar, lo cual mi papá era bastante más cariñoso, era más atento y, por supuesto, digamos, lo que he podido recibir de él, digamos, es algún que otro abrazo, algún que otro reconocimiento. Es decir, yo he nacido de un matrimonio de 2 personas bastante traumatizadas. Como el pilar de la seguridad hasta los 3 años está en la base de la madre. Si la madre es neurótica, la madre es con bajo autoestima, la madre es una víctima, que lo que hacía mi madre es toda la vida, es ser víctima y culpar al resto, a mí sobre todo y a mi padre, sobre que ella se sentía como se sentía. Yo siendo niña, yo ya era culpable que mamá era huérfana, que yo la maltrataba supuestamente. Es decir, mi infancia fue a base de sufrimiento. ¿Cuántas veces he dicho que el sufrimiento le llevamos por las venas? Cuando de mi primer matrimonio es muy difícil de hablar porque yo tenía 19 años, yo no quería casarme con aquel hombre para nada, fue por pura pena y por unas historias mentales que tenía en la cabeza por lo visto y tuve que hacer este paso, lo hice. Como digo yo, yo tenía que pasar esta lección kármica y sobre todo pues el destino me tenía preparado a mi hijo mayor. Este es el regalo que he recibido del matrimonio, pero el resto todo eran malos tratos igual.
Yo vivía en plan víctima, yo buscaba peleas, él también, venía de una familia con muchas dificultades. Los dos éramos muy jóvenes, muy alocados, muy enfermizos y teníamos muchos patrones que sanar. Conozco de un viaje a España que hice, conozco a mi ex marido, un español, un hombre 15 años más mayor que yo. Un hombre físicamente era muy atractivo para mí, aunque era mucho más mayor. Y un hombre que desde principio, fijaros lo que os estoy diciendo, desde principio, él estaba muy, ya me manipulaba con sus formas de hablar, con sus exigencias, porque nuestro encuentro fue algo, como digo yo, era destinado, tenía que ser de esta forma. Y yo me marché a Ucrania, él insistía que yo volviera y he vuelto. Empezamos a vivir en una relación, por supuesto, lo más locos que podía ser, sin conocer a una persona, empezar a vivir juntos, sin hablar el idioma, empezar a vivir juntos, pero aún así ya se veía muchísimo sus manipulaciones. Es un hombre, es como, podemos llamar un psicópata en un cierto modo, un psicópata manipulador que carece de empatía. Él no tiene empatía, no sabe lo que es querer, no sabe. Él es un hombre que disimula mucho, él, digamos, hace todo lo correcto hacia afuera, pero es capaz de hacerte humillarte al punto que desvalorarte. Eso es, él desvaloraba a mí, sus empleados, e incluso cuando le pillé que desvaloraba a mi hijo mayor, y yo cuando lo pillé me acerqué, yo ya estaba muy brava en aquella época, ya pasaron unos cuantos años, yo estaba atravesando momentos muy duros y cuando me acerqué y escuché que él estaba verbalmente maltratando a mi hijo mayor, él dijo, tengo que hablar contigo. Entonces subí, hablé con él en privado y dije, como vuelves a hacer, yo cojo la maleta y me voy. Digo, porque no ha nacido todavía un hombre que va a maltratar a mi hijo. Digo, tus padres te maltrataban, tu padre te desvaloraba, tu padre te exigía, entre tus padres había muchas peleas, tú estás traumatizado y estás traumatizando a los demás. Pero yo era una víctima, yo buscaba sufrimiento, eran mis patrones viviendo con un hombre que me quitaba los valores. O sea, yo era, ¿sabéis? Como este poder yo tengo mucha personalidad, pero esta personalidad, para que no nublara a él me quitaba al máximo, es decir, todo que yo podía hacer no había, no es que agradecimiento o ponerme en un pedestal, todo contrario. Yo sí me enfadaba y me decía, Dios te va a castigar. Era a través de manipulación, a través de miedo, donde él me metía para tenerme atrapada. Él me decía, no necesitas amigas, me tienes a mí. Tú no vas con esta mujer porque me tienes a mí. Cuando yo hablaba con alguien, sobre todo con un hombre, con quien sea, su cara era de un psicópata perdido. O sea, pegar, él no me atrevió, una vez intentó y yo paré con una plancha, tenía una plancha, estaba planchando, su intención, he dicho, ni se te ocurra. Pero sí que volaban cosas por casa, quiere decir, él cogía cualquier cosa y lo tiraba. Él, en vez de darme a mí, pegaba a las paredes, sí que pegaba y rompía los armarios. En noche de bodas, él casi rompe la pared, que asustó a mi madre, porque no le hice lo que él me exigía. Es decir, era para coger y decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me he llevado hasta aquí? Pero yo no podía entender porque mi
conexiones neuronales eran de víctima. Yo necesitaba sufrir, era muy familiar para mí. Yo he sufrido toda la infancia y yo necesitaba sufrir. Y así fueron los 18 años, lo cual había momentos cuando había muchísimo conflicto en mí, es decir, había un conflicto y una creencia totalmente falsa que el matrimonio es para siempre, que esto es delante de mí es un hombre trabajador y que hay una cierta seguridad, que él como que me quiere. Estos justificantes que busca víctima y busca en sí problemas. Es como yo soy culpable de algo que está pasando porque esto es muy familiar. Mi madre me decía que yo era culpable de lo que ella se sentía. Pegaban, mi padre me pegaba, mi madre me pegaba, era algo como muy familiar, es decir, sufrir de una forma o de otra forma era como vivir en la infancia, vivir con los patrones que ya son conocidos y siempre buscamos algo que conocemos hasta que sanamos esta cabeza. He vivido estos 18, digamos, cuando he descubierto que estoy viviendo con una persona que me está haciendo muchísimo daño. Cuando estaba atravesando, cuando faltó mi padre, él se ahogó, mi padre tuvo una muerte trágica y mi vida ha cambiado totalmente. Yo necesitaba tratamientos porque no esperaba este final. La que estaba enferma era mi madre, mi padre estaba sano y ágil y bueno, emocionalmente se ve que no porque se ahogó y aguas son emociones, entonces papá se fue porque no dominaba y no solucionaba cosas con sus emociones. Pero mi vida se derrumbó. Yo empecé a ver que la vida es muy frágil, que en cualquier momento puede acabar y necesitaba ya ciertos tratamientos y por supuesto ayuda de la persona más cercana en mi vida, lo cual era mi ex marido, y no había ayuda, todo lo contrario. Él, al tener miedo que algo me está pasando y él no le está, es como le estaba escapando del control, porque había mucho control. Los manipuladores, abusadores, ellos tienen control de la situación y de la presa, porque yo era como su presa. Había mucho control, había mucho mente ahí. Es como él estaba tan, digamos, él se veía que algo me estaba pasando, porque estar con tratamientos yo empezaba a buscar formas de salir, y formas de salir es formas de despertar. Y uno de los días yo me fui con él a un acupuntor, me hizo acupuntura, un hombre que me abrazó, y al salir el ex marido, o sea, salir de la consulta, empezó a insultar al acupuntor, ponerme la cabeza cuadrada diciendo que el acupuntor era un baboso asqueroso, había muchos celos, y yo estaba en estado de felicidad, de happy, porque la acupuntura en aquel momento me iba bien, y se desmoronó totalmente digamos, se fue el efecto, y ahí donde yo vi claramente que estoy viviendo con un manipulador, con un abusador y un hombre que no es que no me quiere ser feliz, no, yo soy una víctima, una presa, y lo que quiere es tenerme presa. Esto fue una iluminación que tuve. Y ahí donde fue flash también que yo dejé de creer en amor, lo cual gente bella, os voy a ser sincera, lo que es amor he descubierto hace poco. He descubierto lo que es amor, estaba dormido en mí, había muchos bloqueos aparte de abajo, y estos cursos que os ofrezco, como yo he pasado a yo misma y desbloqueado todo, entonces yo he descubierto lo que es amor, amor de verdad, amor que ríe y amor que llora. Y yo antes no sabía lo que es amor, no tenía ni idea lo que es amor, y esto solo se puede saber cuando quitamos los bloqueos. Eso es lo que hice.
hubo un chute, un brote, una apertura y en los vídeos, los últimos, os hablo que soy otra mujer, soy transformada totalmente y hoy os quiero dar este material simplemente para que observéis, sobre todo las mujeres, en qué clase de relación estáis, si habéis pasado por eso. Animaros de salir de esta situación. He salido porque mi vida estaba en peligro. Yo estaba muriendo al lado de este hombre. Yo empecé a perder muchísima sangre. Mi vida era, era o abandono o me muero directamente. Y me marché. De ahí no pasé, no hice deberes, porque siempre cuando salimos de esta relación hay que hacer deberes. Yo no lo hice. Y la vida me mandó otra persona con cual ya hice deberes. Otra persona donde yo me vi reflejada, digamos, me he hundido, porque detrás de divorcio fue otro sufrimiento, me he hundido y de ahí donde he disparado, he crecido, he transformado. He encontrado a través del sufrimiento mi camino y este camino es muy transformador, es un camino de estudiar, de aprender cómo sanar estos patrones de infancia, hasta qué punto nos están matando en un cierto modo y hasta qué punto es importante tener la cabecita sana, porque es la base. Y por supuesto, cuando he quitado los bloqueos, he conectado con el Dios, y Dios está en cada momento, me llevaba en los brazos cuando yo estaba muriendo, porque yo tenía, fijaros, teniendo marido a mi lado, y yo estaba muriendo de mi hemoglobina, mi nivel bueno, a perder mucha sangre, y yo no tenía hierro directamente en el cuerpo. Yo ni siquiera por lo que me decían los médicos, ni siquiera podía andar. Y la verdad que no podía, apenas podía. Aún así me levantaba, hacía desayuno a mis hijos y en vez de que levantase él, le diría, cariño, que te estás muy mal, o sea, tú tienes que estar acostada. No, él me permitía levantarme, es decir, es que era vivir con una persona cero empatía totalmente. Entonces, cuando los médicos se sorprendía que yo todavía andaba y caminaba con las marcas de sangre que tenía en los análisis. Es que en este momento Dios me llevaba en los brazos. Ahora me voy a emocionar porque es una cosa que es real, que pasé muy mal y no quiero que nadie pase por estas situaciones. Son muy dolorosas, que toca a base de sufrimiento, a descubrir que digamos lo que es nuestra vida, lo que llevamos, lo que vivimos está en la infancia. Entonces yo os animo a quitar los bloqueos, a sanar la cabecita y descubrir lo que es verdadero amor. Amor a la vida, amor a uno mismo, este valor que somos únicos. Yo, después de sanar y quitar los bloqueos, he descubierto a mí misma, he descubierto gran potencial que tengo, he descubierto qué bello es ser mujer, he descubierto qué bello es ser única, he descubierto tantas cosas que este camino con variación de variantes, que es tan potente, es tan grande. Y como es algo tan valioso y tan transformador, estoy dando a vosotros, dando la mejor versión de mí, dando estas herramientas para que podáis vosotros también transformar vuestras vidas, porque las estadísticas dicen que salimos prácticamente todas las personas de las familias muy traumatizadas, con muchos
patrones de ADN que llevamos de los antepasados, que nos toca sanar mucho en esta vida. Y la verdad, gente bella, es posible. Entonces yo os animo porque os hablo de corazón, de corazón que está transformado, que está abierto, que está vivo, que está sanado. Y este es un camino que acabo de iniciar. Tengo toda la vida por delante, a la mitad, he vivido la mitad y me queda otra mitad ya con otro sabor de la boca, otra percepción de la vida. Y quiero deciros que nunca es tarde. No lo sentís y no refugiáis en este victimismo, en estos patrones que pobre de mí, la culpa es mía. Yo en este canal, en otros, ofrezco muchas cosas, cómo sanar esta culpa. Yo a través de las consultas personales os ayudo también y la verdad que tengo muy buenos resultados con las personas que pasan consultas personales y cogen en serio. Están transformando su vida. Otro día, un hombre que vive en Estados Unidos, tiene una panadería, pastelería, hicimos una consulta y al final de la consulta yo dije, ¿qué sueño tienes? Y él dice, tengo un sueño de hacer un pastel en la cesta. En la cesta, un pastel. Y yo dije, adelante, yo voy a esperar esta foto tuya del pastel. Tiene que sanar también muchos patrones, ha tenido una infancia muy dura. Y el hombre ayer me mandó una foto que lo hizo un pastel, está feliz. Y pastel, la verdad que tenía unas ganas de yo quiero probarlo ya. Tenía unas ganas de probar porque era increíblemente apetecible. La verdad que era súper bonito, algo increíble. Y quiere decir que el hombre escogió el camino de cambiar. Dice, tengo todavía toda vida por delante y esto es el buen plan y os animo a hacer este plan. Gente bella, yo os mando bendiciones, que Dios os abrace a cada uno. Dios que llene vuestros corazones de amores. Que vuestro camino, que sea duro ahora, que quiten los obstáculos, pero ser responsable de quitar obstáculos. Dios está siempre está para ayudarnos. Él nos lleva en sus brazos cuando atravesamos momentos duros. Tener fe, sanar esta cabecita que es muy importante y por supuesto vuestra vida cambiará. Nos vemos pronto. Bendiciones para todos y adiós.